La verdad es que he estado peleando mucho con que si grabamos o no grabamos, pero bueno, ¿qué más da? Igual no he subido ninguna. Bien, vamos entonces a introducirnos hoy en el versículo 1 de Efesios, lo que está escribiendo hoy Pablo, y vamos a presentarnos primero delante del Señor para que sea Él guiándonos, direccionándonos y abriendo Él los rollos celestiales para cada uno de nosotros. Así que Padre, nos presentamos delante de ti con un corazón humilde, con un corazón que quiere aprender, con un corazón que quiere ser transformado, con un corazón que anhela conocer tus misterios, no para llenarse de conocimiento simplemente, sino para ser transformado. Padre, oramos para que lo que tú has hablado en Efesios a través de Pablo, que ha tocado la vida de tantas personas, pueda manifestarse también en nosotros y producir en nosotros aquello que tú quieres que produzca. Señor, nos presentamos con un corazón dispuesto a ser enseñado, a ser transformado y a ser llevado por ti a nuevas alturas en Cristo. Amén. Amén. Bien, vamos a arrancar. Quiero comenzar leyéndoles algo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era toda la carta de Efesios, ¿no? Y cómo realmente las epístolas paulinas son epístolas que sirven justamente, a ver, Pablo escribió las epístolas para gentiles, entonces los gentiles, o sea, los que no eran judíos en la época de Pablo, no conocían, no tenían la Biblia que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Que tiene Antiguo Testamento, que tiene Génesis, que tiene Éxodo, que tiene Números, Levítico, Deuteronomio, ¿cierto? Y sigue con Josué, sigue con Jueces, luego sigue Josué, luego está Primera y Segunda de Samuel, luego está Reyes o Crónicas, y luego ya continúan todo lo que es el relato de lo que aparentemente considera la teología y los que hicieron el canon bíblico, los profetas mayores. No, siguen los libros de poemas, ¿no? Como ellos se consideran, libros de poemas, ¿no? Donde está Proverbios, donde está Cantares, donde está Proverbios, Cantares, Salmos, ¿cierto? Eclesiastés, y ya seguiría todo lo que son los libros Job, y ya seguiría lo que son los profetas mayores y profetas menores, y no, o sea, esta distribución del canon bíblico pues no responde a ninguna inspiración del Espíritu Santo. Los profetas mayores no quiere decir que fueron mayores, en realidad es porque, no sé, quizás son los libros más grandes de los profetas, y los menores pues por ahí están aún con 3 capítulos solamente, ¿no? Pero realmente no respondía a nada. Fue idea del hombre comenzar a sistematizar de esa manera la escritura, y en esa forma de sistematizarla pues acabó haciendo mucho daño, ¿verdad? Sin embargo, es muy interesante el encontrar en las epístolas de Pablo mucha riqueza, porque en las epístolas de Pablo encontramos algo que no se va a encontrar en el resto de la escritura. Las epístolas paulinas, como ya lo dijimos, es completar aquello que Cristo vino a hacer. Entonces, arrancar por Efesios es muy tremendo, porque Efesios es un libro que une cielos y tierra. Es un libro que nos eleva a los lugares celestiales si lo leemos de la forma correcta. Y justamente con eso estaba revisando un exegeta que me gusta mucho, Samuel Pérez Millos, y él tiene todo un libro dedicado a Efesios y a cada libro del Nuevo Testamento. El de Efesios me gusta mucho algunas cosas que él menciona, y quiero leerles parte de la introducción del libro de Efesios para que podamos entrar justamente en lo que hoy nos compete. Dice, entonces escribe Samuel, dice, el contenido de la carta ha llevado a muchos lectores a la fe y los ha condicionado también en el verdadero camino de la ética cristiana, conforme al pensamiento y propósito de Dios. Es interesante el dato biográfico que el doctor Stott inserta en la introducción de su comentario a la carta. O sea, aquí está mencionando que John Stott, que es otro pastor que fue muy tremendo,
él hace un comentario a Efesios y en la introducción a ese comentario está colocando esto. Relativo a John Mackay, que fue presidente del Seminario Teológico de Princeton. Y empieza él a contar qué es lo que dice ahí. A este libro, ¿a cuál libro? A Efesios, ¿no? A este libro le debo mi vida. Y continuó explicando cómo en julio de 1903, cuando era un joven de 14 años, experimentó a través de la lectura de Efesios un éxtasis juvenil en las sierras de Highland e hizo una ferviente declaración de fe en Jesucristo entre las rocas a la luz de las estrellas. Aquí está su propio relato de lo que aconteció. Todo esto es lo que aconteció mientras él iba leyendo la carta de Efesios. Dice, vi un mundo nuevo, todo era nuevo, tenía una nueva visión, nuevas experiencias, nuevas actitudes hacia los demás. Amaba a Dios. Jesucristo llegó a ser el centro de todas las cosas. Había sido vivificado. Estaba realmente vivo. John Mackay nunca perdió su fascinación por Efesios. Así que cuando lo invitaron a dar las conferencias Crowell en la Universidad de Edimburgo en enero de 1948, eligió como tema la carta de Efesios. Se refería a Efesios como el más grande, el más maduro y el más relevante para nuestros tiempos de todos los escritos paulinos. Porque aquí está la esencia. Es que aquí está el cable. ¿No importa? Porque aquí está la esencia de la religión cristiana. Y otra vez dijo, esta carta es pura música. Lo que aquí leemos es como una verdad que cantara, una doctrina que tuviera acompañamiento musical. Así como el apóstol Pablo proclamó el orden de Dios en la era romana post-augusta, marcada por un proceso de desintegración social. Así Efesios es hoy el libro más contemporáneo de la Biblia, ya que promete unidad en un mundo de desunión, reconciliación en lugar de alineación y paz en lugar de guerra. Y bueno, continúa Samuel Pérez continúa haciendo algunos apuntes a la introducción del pastor John Stott, pero miren qué tremendo lo que experimenta un chico de 14 años al leer Efesios, ¿no? Y quizá la pregunta más inmediata es ¿por qué no experimentamos eso? ¿Cierto? Yo, ¿por qué lo leí y no lo experimento? Bueno, porque no lo lees con hambre. A veces simplemente es cumplir la tarea, ¿no? Y a veces muchas veces, ¿no? Muchas veces las estructuras que ya tenemos religiosas nos juegan una mala pasada. Entonces, ¿qué puede tener un niño de 14 años? Yo no sé si ustedes se han leído El mártir en las catatumbas. Mi papá se lo ha leído como ¿cuántas veces? ¿3? ¿4 veces? No sé, bueno, un mundo de veces. Hay un niño ahí que, ese niño me gusta, Polio. Y hay un momento en que él se enfrenta con, con la guardia de Roma, ¿no? O sea, lo están juzgando por ser cristiano. Ese niño, la templanza de ese niño es impresionante. O sea, a mí me impresiona y me gusta mucho ver el carácter de, de Polio, porque es tan sencillo, o sea, él experimenta a Dios de una manera muy sencilla y de repente a veces nosotros nos hacemos muchas ideas. Ayer que hablaba con Sergio, hablábamos justamente de eso, ¿no? Y yo le decía, el Espíritu Santo es sencillo, o sea, Él nos va a hablar de una forma en que el más interesado en que le entendamos cuando nos habla es Él. Entonces, él no nos va a hablar en francés y yo no sé hablar francés, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Él nos va a hacer conocer las cosas que necesitamos conocer de tal forma que nosotros las entendamos. Entonces, tenemos que aprender que cuando nos sentamos a leer las escrituras, no estamos leyendo un libro, estamos leyendo, eh, yo considero que Efesios, Hebreos y Apocalipsis son 3 cartas que tienen que leerse desde los lugares celestiales, porque no fueron escritas acá, no fueron escritas acá. Apocalipsis empieza con Juan diciendo, bueno, miré yo una puerta abierta, ¿no? Hebreos comienza posicionándonos allá, colocando los ojos en Cristo. El comienzo de Hebreos es eso. Y Efesios es justamente eso también.
es Pablo viendo las realidades celestiales y haciéndolas muy simples y muy prácticas en nuestra vida en el día a día. ¿Quieres cortar un poquito? Sales cortada. Entonces, un niño de 14 años con un corazón tan sencillo, y les invito a que lean El mártir en las catatumbas y se asombren con Polio, con un corazón sencillo, con corazones tan sencillos, que uno se asombra. Entonces, a veces nos hacemos preguntas que un niño no se haría. Y ahí es donde empiezan los meollos, ¿no? Hablaba con Sergio ayer y me decía, es que yo a veces no entiendo lo que leo. Y yo, bueno, ¿y tú qué esperas entender? O sea, ¿tú cómo esperas estar entendiendo, ¿no? Y ahí es donde simplemente Dios quiere que su palabra sea práctica en nosotros. Y práctica es que nosotros podamos colocarla por obra de una forma fácil. Y no que nos llenemos de conocimiento, ¿no? Que si antes de Adán hubo un hombre, que si no hubo, qué pasó con los dinosaurios. Son cosas que paulatinamente van a ir apareciendo, pero lo más importante no es darnos cuenta si Adán y su mujer tenían ombligo o no, sino realmente cuál era la realidad que ellos vivían. Y finalmente, si estaban con ombligo, no, pues no es nuestro problema, ¿no? O sea, porque nosotros ya tenemos uno, ¿y qué más da? Pero lo más importante es ellos, cómo vivían, o sea, cómo experimentaban ellos a Dios. Entonces, que los detalles quizás muy técnicos no nos distraigan de la esencia que Cristo quiere soltar cada vez que nos sentamos a leer la Escritura. ¿Cuándo fue que fuimos a Bogotá? ¿En noviembre? Sí. En noviembre el pastor nos enseñaba algo, A ver. sí, y decía que hay enseñanzas terrenales y hay enseñanzas celestiales. Entonces, las enseñanzas terrenales como que si bien edifican, pero no llegan como a tanta profundidad. Y son esas enseñanzas que uno trata de hacerlo uno mismo, ¿sí? Entonces, digamos, leo Efesios 1, ¿no? O no, Efesios no. Digamos que sí, leo cualquier pasaje de la Biblia, eh, y muchas veces se narra, por ejemplo, cosas que sucedieron, ¿no? Digamos en Mateo es mucho la vida de Jesús en la tierra, pero Efesios es algo que Pablo recibe o sea, es como que el Espíritu mismo está escribiendo el libro, ¿sí? O sea, toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero digamos que todas las cartas de Pablo es algo que a él no le enseñaron, ¿sí? Porque Pablo, entendiendo que él se abre a conocer al Espíritu Santo a través del Cristo resucitado, es otro tema. Entonces, todas las cartas de Pablo tienen enseñanzas celestiales que vienen de algo que no es posible encontrar en libros, ¿sí? En libros fácilmente, sino que todo es como que el Espíritu Santo se enseñaba a enseñarle a él, se sentaba a enseñarle y él lo escribía. Entonces, es ver cómo estas cartas de Efesios, en este particular, la carta de Efesios, es una enseñanza que viene directamente de los cielos para cada uno de nosotros. Y de esa forma empezar a entender de que si hemos estado trabajando en cómo aprender a vivir en la tierra, no siendo de la tierra, sino siendo seres celestiales, pues creo que Efesios nos va a ayudar mucho a tener esa cultura celestial, ¿sí? Que muchas veces se pierde con facilidad por estar todo el día en este plano, ¿sí? Nos levantamos, nos acostamos, comemos, todo el día estamos en el mundo terrenal. Pero la idea es de que estas cartas, y por eso es importante leerlas y releerlas, buscar varias versiones, porque es necesario, ¿sí? De esa forma se le va a sacar todo el jugo y el provecho para empezar a establecer esa cultura. Y Efesios habla mucho de eso, ¿no? De dar instrucciones precisas de cómo, por ejemplo, en mi favorito de Efesios es el 5, porque habla mucho de esa cultura de los hijos, ¿no? Un hijo de Dios debe ser esto, debe hacer esto, debe hacer esto. En el 6 ya habla todo el tema de la armadura. Entonces, es toda una cultura celestial que él suelta versículo tras versículo y que cada uno de nosotros tenemos como en nuestros depósitos guardada, pero esto nos hace como recordar, ¿sí? Como volver a activar ese diseño celestial que está cada uno de nosotros. Entonces, por eso debe haber esa hambre, porque Efesios es como unas partículas de lo celestial que necesita despertar en nosotros eso mismo, ¿sí?
para este tiempo. Exacto, entonces aún por eso colocar las medidas justas que pienso que hemos perdido mucho la, la reverencia que los tiempos congregacionales demandan. Por eso les decía en la primera reunión, quien no haya leído la carta antes de hoy no puede participar. Y hoy les dije, quien no haya leído al menos en otra versión no puede participar. O sea, puede estar, escuchar lo que se comparte, pero no se reciben preguntas ni se reciben aportes. Porque ustedes se imaginan eh, qué hubiera pasado en los tiempos de Pablo si alguno iba en injusticia, porque es que es injusticia, se ponen medidas para poder participar de este tiempo. Y esas medidas implican la lectura de la carta, leerla en otras eh, traducciones, y paulatinamente uno tiende a perder mucho el temor de Dios. Y el temor de Dios tiene que ver con que yo me sujeto a las instrucciones que se están dando. Entonces, no podemos descuidarnos con esas cosas. Y quizás piensen, pero que voy a leerla en otra traducción, si me gustó fue esta. Pues las pequeñas zorras, ¿no? La mosca daña el perfume. Entonces no permitamos que esas moscas que son tan chiquitas arruinen lo que Dios quiere trabajar en nosotros, porque cuando Dios nos mira como seres íntegros. Él no separa. O sea, para Dios no es como que eh, bueno, al menos te esforzaste, hiciste la mitad de lo que te pedí. No, para Dios hacer la mitad es igual a no hacerlo. O sea, o lo haces completo o simplemente no está hecho. Entonces es recuperar la reverencia que la escritura y que los tiempos congregacionales demandan para nosotros. Y mire qué tremendo lo uno con lo que Dani nos compartía. Dice Gálatas 1, 11 y 12. Dice, porque os hago saber, está escribiendo Pablo, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, qué tremendo que nos sentemos a leer la carta de Efesios, porque es leer lo que Cristo le dijo directamente a Pablo. Cuando usted se sienta a leer, a mí me gusta leer mucho. Me gustan mucho los libros de Horacio, los libros del profeta Emerson, de la profeta Ana. Pero cuando uno lee a Pablo, uno está leyendo lo que Dios, lo que Cristo mismo le dijo a Pablo. Cuando yo me siento a leer por lo menos a Horacio, claro, él saca lo que sabe de exégesis, él saca lo que conoce en griego, lo que conoce de hebreo, ¿cierto? Pero cuando nos sentamos a leer a Pablo, es tomar de primera mano una revelación de Cristo. O sea, y es muy tremendo porque Pablo es alguien que, a ver, a él ninguno de los discípulos le enseñó el Evangelio. Cristo mismo se lo enseñó. O sea, él no se sentaría con nosotros a ser parte de la congregación, él vendría a enseñarnos, ¿no? Y que tuve 14 años en el desierto, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar? Eso él dice ahí en Gálatas, ¿no? Y quizás son cosas que Dios le estaba trabajando en la vida de él, pero él dice, me vi con los apóstoles y nada nuevo me enseñaron. Ok, antes yo les enseñé. Y ese era Pablo, ¿no? Era tremendo, tremendo hombre que bajaba la revelación del Señor. Y que el Señor le hablaba de una forma tremenda, muy apasionado. Entonces, que nuestro corazón comience a arder eh, y que estos espacios dejen de ser, se salgan del formato eclesiástico, donde simplemente pensamos que es una reunión o un estudio de la palabra, porque no estamos estudiando, estamos descubriendo riquezas de Cristo a través de eso. Y las riquezas pueden fluir a través de cualquiera de ustedes, siempre y cuando estemos en el orden que Dios quiere que estemos. Así que bueno, habíamos quedado hace 8 días en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Dice Pablo, un apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios a los que son santos y fieles en Cristo Jesús. Bien, arranquemos con esa primera palabra que dice a los que son santos. O sea, aquí nos damos cuenta de algo en primera instancia. Pablo no le escribe a todo el mundo. Él le escribe a los que son santos y fieles en Cristo. Él no le está escribiendo
a todos los que se reúnen, no, no. Podían estar ese día de la lectura de la carta muchas personas, pero esa carta era dirigida a los santos y fieles en Cristo. Así que, bueno, quien quiera animarse y contarnos un poco, ¿qué entiende que son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿O qué es la santidad? Buenas noches. De Buenas lo que noches. yo estuve ¿Quién más leyendo y sino la mamá, no? Porque es que no es que, qué cosa. Hágale, Betty. Cuando no es Betty, es Camila. bueno, de lo que yo estuve leyendo y estuve meditando mucho, eh, algo que logré entender y que me pareció muy bonito es que cuando se refiere aquí a santos, se refiere también a escogidos, se refiere a los que tienen un propósito en Cristo, a los que tienen una posición de hijos. Es lo que entendí aquí como santos. Y fieles, entendía que son aquellos que atesoran la palabra, son aquellos que meditan la palabra, son aquellos entendidos, son aquellos que evangelizan sus aguas y son los que tienen confianza en el Padre. Eso fue en lo que estuve leyendo, el Señor me reveló. Muy bien, muy bien. Ahora, lo de fieles está muy, muy, muy lindo. Lo de santos queda un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque en principio todos tenemos, o sea, si estamos aquí hoy todos juntos, es porque todos hemos sido escogidos. ¿Listo? O sea, todos en principio hemos sido escogidos por Dios y todos tenemos un propósito. Ahora, ¿será que él estaba escribiendo, bueno, santos y fieles? Ya los santos nos dice escogidos y fieles está colocando un poquito, está acotando como esa población a la que Pablo se estaba dirigiendo. Si decimos, los santos son los escogidos, entonces todos los que estamos aquí somos escogidos. Ahora, la siguiente condición de Pablo son los fieles, que está acotando esas personas, o sea, no es a todos los santos, por decirlo así. ¿Quién más quiere compartirnos de lo que encontró? Yo veía que santo es, o sea, porque, Dios es 3 veces santo, ¿no? O sea, los ángeles dicen santo, santo, santo. Yo veía que una persona santa es como aquella que tiene la misma naturaleza del Señor, porque él es la santidad, sí, es como un nivel de unidad con el Señor muy, ahí, de que no hay nada, eh, tengo todo en común con el Señor. Muy bien, muy bien. Esa definición de santidad está muy chévere. Tener todo en común con el Señor. Tremendo. Patti o Rubén. Yo lo que pues meditaba en la palabra santa, que hemos sido separados, como ya lo estaban diciendo, también que hemos sido limpiados con la palabra de su poder y que hemos sido posicionados juntamente con él en los celestiales, es lo que recibía con respecto a santos. Y fieles, recibía que son los que siguen confiadamente, los que creen, los que no negocian los principios del Señor, los que su sí son sí y su no es no, y dependencia de él. Muy bien, muy bien. Avar. Noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Así, ya me escuché. Bueno, primera de Juan 15. Encontré esto que dice así. Dice, y espere que es que 1.15. me perdió ya. Es que primera de Juan Sí, en primera de Juan 1. 1.15. Es que primero, no, perdón, Juan 15, perdón, no es primera de Juan, sino Juan 15. Señor, dice, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os amé. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces,
lo que recibía de parte de santos era andar en amor, ¿sí? Que también tiene relación con 1 Corintios 13. Y también lo que dice en Juan era permanecer. Era permanecer, que para mí el Señor me decía que permanecer era como estar atentos a lo que se oía, pero que en esa atención se tenía que hacer tal cual como el Señor lo estaba mandando a hacer. Y eso también tiene que ver con la palabra fiel. Y ahí dice que en eso de que el Señor me decía en amor, a los primeros versículos de Juan 15 dice que el que permanece en él puede llevar mucho fruto, pero también para llevar mucho fruto tenemos que ser podados. Entonces, en cierta forma, la santidad tiene que ver en la poda con nosotros para permanecer. Y la fidelidad, el ser fieles, también tiene que ver con los frutos, porque si yo permanezco, puedo dar algo con respecto a lo que se me está requiriendo o demandando. Y también en Josué 1, 6, 7, de ser fieles también tiene que ver con ser esforzados y valientes, y también de tener una dependencia del Señor. Bien. Muy bien. Dale. Bueno, cuando leía me acordaba, creo que a los santos es como a gente que está marcada, ¿sí? Porque me acordaba que la palabra también dice que tenemos en nuestra frente santidad a Jehová. Entonces creo que cuando él dice a los santos es como que sí, hay como una limitación de gente, ¿sí? No es como a todos, ¿sí? Y creo que tiene que ver con esa gente que tiene esa marca en la frente, santidad a Jehová. Y creo que porque nos congreguemos o algo así, no significa que ese sello aún esté en mi frente, ¿sí? Porque de hecho también hay un versículo que dice, que de hecho el pastor ayer Arturo nos hablaba de ese verso donde dice, buscad la santidad. Y creo que esa santidad es algo en lo cual yo estoy constantemente buscando. O sea, yo no soy santo solamente porque creo en Jesús, sino porque me esfuerzo a buscar esa santidad. Entonces creo que Pablo también estaba diciéndole a esa gente, parafraseándolo así, a los que buscan la santidad y a los fieles, ¿sí? Porque pues como decía Dani y muchos de ustedes, había mucha gente ahí que escuchaba, pero ¿quiénes eran los que realmente estaban buscando esa santidad? Que como recompensa era ser santos, ¿sí? Entonces creo que es también eso, me hago parte de ese grupo de santos cuando en mi corazón está constantemente el buscar esa santidad. Buenas noches. Bueno, la verdad, yo cuando lo leía, el Señor me llevaba, si yo reúno todas las cosas en Cristo, yo soy santo y soy fiel, porque Cristo reunía todas las cosas del Padre y Él en la tierra fue santo y fue fiel. Pues eso era lo que a mí me traía el Señor y eso es lo que yo dimensionaba. La verdad es que se resume en que si nosotros reunimos todo lo que Cristo es en nuestro corazón, nosotros somos santos y por ende somos fieles. Eso es lo que me traía lo que yo leí. Muy bien. Muy bien. Bien, hay algo que se menciona en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, y quiero mencionarlo para que quizás podamos cerrar un poco lo de la santidad de una forma correcta. Dice el versículo 1 de Primera de Corintios, dice Pablo, llamado a ser un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. No es Sostenes, porque tiene una tilde en la Sóstenes. ¿Listo? Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, y mire otra vez lo que dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De ellos y nuestro, gracia, verso 3, a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren ese versículo 2 lo que está diciendo. Dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. A ver, ¿cómo así?
o estamos santificados o estamos llamados a ser santos, o cuál de las dos. Y la verdad es que son las dos. Estamos santificados, ¿por qué? Porque como nos compartían creo que la mayoría, Él nos escogió. O sea, una vez nosotros nos convertimos, ya somos santos. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos pasamos a estar en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, como Cristo es santo, como nos compartía la hermana Elizabeth, pues yo soy santo. Esa es una santidad por posición. Heredo la santidad de Cristo. Ya soy santo, simplemente por estar en Cristo, ya soy santo. La siguiente parte, llamados a ser santos, que es lo que nos compartía Dani y creo que alguien más lo compartió. El hecho de que yo sea santo por estar en Cristo no quiere decir que yo estoy eximido de vivir en santidad. Entonces, soy santo porque estoy en Cristo, pero tengo que aprender a desarrollar esa santidad que hay en Cristo y que se imparte a mi vida por la posición de estar en Él. Ahora, de forma muy práctica, ¿cómo vivimos en santidad? O sea, ¿a quién se le ocurre eso? O sea, que nos vestimos de blanco todos y con batas y salimos a la calle y miramos al cielo con las manos alzadas y con cara de mártires o yo qué sé, no. Porque las esculturas católicas dicen el santo, dicen, por ejemplo, San Antonio, te sale un señor ahí, ¿no? Calvo, con las manos así, echando los ojos para arriba y con una bata. O sea, yo no conozco un santo que no tenga una batola puesta. Y tenemos una idea como si la santidad fuera algo casi que inalcanzable. Y pues es gente, no, mejor dicho, tremendísima. Quizás lo más cercano que podríamos pensar respecto a la santidad es en este último papa, el que falleció, Juan Pablo II, ¿no? Que, ay, no, él deberían de la iglesia católica devolverle un santo, ¿no? Y es falso, la iglesia no puede hacer a nadie santo. Quien nos hace santos es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Padre. O sea, yo no puedo hacer a alguien santo. Ahora, en la forma práctica, ¿cómo vivimos la santidad? Porque, listo, fuimos apartados, fuimos separados, etcétera, ¿no? ¿Cómo comenzamos a ser santos? Cami, ¿tú ibas a decir algo respecto al tema o...? Y pues es que justamente leyendo Efesios, en Efesios 5 del 1 al 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y pues mientras lo leía esta semana, y pues eso lo expresé en mi grupo de aposento alto, que a veces uno se hace como mucho lío, bueno, yo me hacía mucho lío cómo vivir mi vida, ¿no? Como la universidad, acá, bueno, muchas cosas. Y pues a mí me parece que aquí Pablo lo dice muy práctico y es el ejemplo de Cristo, ¿no? Y, y yo pensaba, pues, que uno muchas veces se complica la vida, pero es porque a veces como que no lee ni siquiera o no sigue el ejemplo de Cristo. O sea, es decir, por ejemplo, ¿cómo puedo ser santo? Pues si yo sé que Cristo es santo, pues yo imito lo que comenzó a hacer Cristo, ¿no? Y Cristo, si bien vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis se ve todo Cristo, pero pues yo pensaba como Jesús cuando vio, cuando él aún incluso, no sé, compartía, cuando estaba en las horas con el Señor en unos ayunos, pues uno ahí puede ver como que también hay una necesidad de él por buscar aún lo que en el principio decía que era imiten a Dios, ¿no? Y yo creo que también en los tiempos en que Jesús estaba hablando con el Señor en ayuno, bueno, en todos los tiempos en la noche que también Dani nos ha compartido que el Señor pasaba, también pienso que él también estaba imitando a Dios, ¿no? Entonces, era eso. O sea, lo que yo quiero decir es que si, por ejemplo, Jesús aún tuvo la necesidad de buscar, por ejemplo, toda una noche, pues aún yo también pienso que se puede hacer así, ¿no?
O por ejemplo, uno ve como cierta amistad con los discípulos. Entonces también poderlo buscar en eso. Y ya, eso era. Bien, muy bien, Cami, pero salgámonos un poco del ámbito eclesiástico. O sea, eh, santidad, si bien hace parte con el buscar al Señor, ¿cómo lo vivimos en el día a día? Cuando salimos a coger el mío, cuando vamos al trabajo, cuando vamos en el carro, cuando salimos a caminar, cuando, yo qué sé, en lo cotidiano, en la casa, cuando vamos a hacer el almuerzo, ¿cómo yo sé que estoy haciendo el almuerzo de una forma santa? O sea, ¿qué hago? ¿Me arrodillo antes del almuerzo y le oro o le pongo manos y algo así? O sea, no, no. Prácticamente lo contrario o el antónimo de la palabra santo o santidad es común. Lo opuesto a lo santo es lo común, porque lo santo es lo apartado, es lo separado. ¿Yo cómo sé cuán santo soy? ¿Listo? O sea, a ver, si ese llamado a ser santo que hace Pablo en Corintios realmente yo lo estoy desarrollando. Muy fácil. Compárate con alguien del mundo y mira si realmente tienes muchas cosas en común con él. Si tienes muchas cosas en común con alguien del mundo, estás mal en santidad. Terrible, o sea, terrible, terrible. Van a haber cosas que van a ser, a ver, en común. Por ejemplo, todos aquí tenemos una cuenta bancaria. Alguien del mundo tiene una cuenta bancaria, ¿cierto? Eso no quiere decir que entonces nosotros somos menos santos por tener una cuenta bancaria. Pero si yo hablo como la gente del mundo, uso las mismas palabras que usa la gente del mundo, entendiendo la forma de expresarse, entendiendo las groserías, entendiendo el reírnos de chistes con doble sentido, entendiendo el doble sentido, yo no soy santo. Pero quiero decir algo. Creo Vale. que Cami dice algo que creo que puede ser muy práctico. Ajá. Ella dice que de hecho eso está muchas veces en la palabra, que es imitarlo, ¿sí? Ajá. Entonces creo que eso se puede rescatar, Sí, ¿sí? sí, sí, total. Digamos, hablando de nosotros, por ejemplo, creo que la mayoría de acá hemos visto The Chosen, ¿cierto? Y vemos, a veces tenemos una idea errada de que lo santo es, como decía Dani, tiene que ver pues con eso que es, sí, muy religioso, por decirlo así, ¿sí? Pero vemos a un Cristo tan fresco, pero que no se quita la vestidura de santidad nunca, ¿sí? Entonces, creo que mucho la santidad va a desarrollarse y va a salir de esos parámetros de religiosidad cuando a cada uno comience a revelársele Cristo de una forma tan espontánea que sabe, que lo que está haciendo es porque lo está viendo a él hacer. De hecho, una de las cosas que Jesús mantiene siempre para el ser santo es hacer solamente lo que hace el Padre. Es una de las medidas que él toma para su vida en la tierra. No voy a imitar al perencejo aquí, no. Al único que imito es al Padre. Entonces, esa es una medida de santidad que Jesús tenía para su vida y que sin duda debemos tomarla nosotros, ¿sí? ¿Cómo el Padre, cómo voy a mirar al Padre? Ahora el punto sería, si todos tenemos acceso a ver lo que Él está haciendo, que sería la segunda parte. Ahí digamos que entra el tema donde hay mucha mezcla cultural en cómo yo percibo a Dios. Cuando alguien me dice, no, es que yo creo que Dios no es así, yo inmediatamente yo sé que esa persona nunca se ha encontrado con Dios, porque tienes una idea de cómo cree él o ella que es Dios. Mientras que alguien que ha visto a Dios y que tiene una experiencia tiene la certeza, sabes, Dios no es así, estás completamente equivocado, Dios no es de esta manera. Y a eso voy, o sea, Cristo va a ser la medida para todas las cosas, pero si yo, digamos, digo, voy a leer la escritura para aprender cómo es Cristo, y esto es muy importante, y se lo hablamos y lo hablábamos con los jóvenes, hay cosas que en la escritura para el mundo contemporáneo puntualmente no van a ser muy claras. A ver, ¿qué nos dice la Biblia acerca del uso del celular? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ver películas en Netflix o en Disney Plus o en HBO Max o en Amazon Prime o las que sigan? ¿Qué nos dice la música la música? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Spotify? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de YouTube? Nada, ¿cierto? O sea, no, porque eso no existía en ese tiempo. Ahí es donde yo tengo que aprender, o de Instagram, ahí es donde yo tengo que aprender, uno, a, la definición básica de santidad es separado. O sea, Dios me separa para que sea diferente.
Alguien santo es diferente. Por ejemplo, alguien santo en el mal sentido son los musulmanes. Si ustedes ven a un musulmán por la calle, ustedes van a saber de una que es un musulmán. ¿Por qué? Porque es diferente. Es completamente diferente. Y creo que es muy lindo entender que la santidad empecémoslo a ver como algo que va a empezar a llenar todas las cosas de lo que somos, ¿sí? Y es eso, es cómo empezar a mostrar una cultura celestial, porque yo creo que todo lo celestial en donde está el Señor sentado y todo lo que está a su alrededor es santo. Los ángeles son santos, todo lo que está a su alrededor es santo. ¿Por qué? ¿No? Y es porque ellos viven de una forma diferente, ¿sí? Porque ellos están apartados. Entonces, creo es como meter la santidad a nuestras finanzas, por ejemplo. ¿Cómo sé que mis finanzas no están santas? Pues porque lo manejo como todo el mundo lo maneja, ¿sí? Y no solamente porque la forma, ¿no? El punto es, ¿será que nos hemos tomado el tiempo? Y creo que tiene que ver también con diseños, ¿sí? Creo que cada diseño que Dios ha hecho ya trae su santidad en él. Cualquier cosa que yo hago fuera del diseño de Dios en mi vida ya puede estar mezclado, ¿sí? Porque dejó de ser como la marca original de santidad, ¿sí? Creo que la creación que el Señor hace, hablando de todas las cosas, tiene su sello de santidad, porque Él es santo, ¿sí? Como muchos de ustedes lo decían. Entonces, por ejemplo, en el momento en que yo soy un mal padre y no estoy funcionando en el diseño de papá o de mamá dentro del funcionamiento de Dios, no soy santo en esa área de mi vida, ¿sí? Y yo creo que esa santidad es gradual. Yo no puedo medir mi santidad porque en unas cosas sí soy y en otras no. Creo que la santidad es gradual y la idea es irme llenando. Por eso dice la palabra buscad la santidad, porque es algo que se va buscando de profundidad en profundidad. Entonces, el punto aquí creo que sería mirar en qué áreas de mi vida todavía la santidad no ha sido revelada, entendiendo que debo apartarme de la forma en cómo funciona comúnmente y buscar el diseño de Dios en eso que ya de por sí ya es santo. La santidad entonces es que Dios nos aparta del sistema de este mundo, nos separa. Si yo funciono, si yo hablo, si yo soy conforme al sistema de este mundo, entonces yo necesito santificarme. Entonces, no, es que vea, cuando yo estoy en la congregación, usted no se imagina, a mí no me fluye ningún mal pensamiento aquí, pero cuando salgo, me reúno con mi familia, se me salen palabras, no, es que no sé qué hacer, santifícate. Eso tienes que hacer, santificarte. Cuando estoy con mis amigos, pero es importante eso, o sea, Dios ama la santidad. Dios ama que seamos personas diferentes a todo el mundo, porque Él nos separó, Él nos apartó. Y ahí es donde nuestras fuerzas tienen que comenzar a como invertirse. ¿En qué sentido? Eh, no podemos vivir en como tibios, ¿no? Dice en Apocalipsis, no eres ni frío ni tibio, más vale fueras frío o tibio, ¿no? O caliente, pero eres tibio. Es decir, Dios aborrece la hipocresía, gente con doble vida. Es una cosa en la congregación y con los hermanos y otra cosa por fuera de la congregación. Entonces, cuando va a la congregación y se reúne, no dice groserías, no nada de esas cosas, ¿no? Y cuando sale, mejor dicho, le salen dos cachos y cola con punta. Dios aborrece esas cosas, o sea, ante el Señor, y comenzamos, creo que diciendo eso. El Señor tiene medidas específicas y nosotros debemos construir nuestra vida conforme a las medidas que Él tiene. Y la santidad es una de esas medidas. O sea, ahora no es que nos vamos a salir a condenar, ¿no? Porque eso sería una forma de pensar que no es santa. Abar nos hablaba acerca del amor, ¿no? El ser santo es amar a los demás. Y cuán difícil es muchas veces amar al prójimo, amar al hermano, inclusive a otras personas. Pero
hubo algo en común y transversal que se compartió entre todos, y es que prácticamente la santidad es estar en unidad con Dios en todas las cosas. Entonces, ¿cómo yo santifico mi forma de vestir? Pues me uno con Dios. Y cuando yo me uno con Él, la forma en que yo voy a comenzar a aborrecer aquellas prendas de ropa que no manifiestan santidad. Ah, entonces que me pongo pues acá todas las mujeres, ¿no? Como las musulmanas, no recuerdo cómo se llama. No, se trata de que cuando yo me visto, yo manifiesto santidad. No, no, no porque estoy de blanco, no porque estoy todo tapado y solamente se me ve un ojo, ¿no? No, porque simplemente aquello que yo estoy vistiendo es aquello que está manifestando a Dios. Entonces yo no necesito pues volverme un religioso, ¿no? Extremo. No, las mujeres no se pueden cortar el pelo, no se pinten las uñas, nada, no, pues pobre marido, ¿no? Imagínese, ¿no? Y no se lave el pelo porque es malo, ¿no? No, o sea, no. La santidad tiene que ver con manifestar a Dios en todo lo que hacemos. Y eso empieza de que, bueno, entiendo que Dios pues no comparte esta forma de vestir de este mundo y por tanto no me va a vestir de esa manera. Creo que un ejemplo que nos puede ayudar mucho. ¿Se acuerdan cuando el Señor le muestra la visión a Pedro para ir a predicarle a Cornelio? Dios les había puesto ciertas medidas, ¿no? En la comida. Y obviamente Pedro, eh, pues siendo muy obediente, ¿no? Se espanta cuando empieza a ver como la instrucción que empieza a bajar para que él comenzara a ir a donde Cornelio. Eh, y es muy interesante la respuesta que Dios le da, ¿no? De hecho, él habla algo de santidad, lo que yo Ujú. santifico, no recuerdo bien, No, pero no, no llames inmundo lo que yo he santificado. exacto. Entonces, creo que la santidad nunca va a depender de medidas humanas, ¿sí? Porque en el momento en que Pedro se queda ahí, ya se ve corto del funcionamiento del Espíritu Santo. Entonces, la santidad es algo que me hace a mí estar totalmente dependiente del Padre. Porque, ¿cómo sé que lo que para hoy es santo, mañana va a ser inmundo, por ejemplo? O cómo sé que lo que hoy es inmundo, mañana va a ser santo, ¿sí? Y creo que es estar muy cuidadosos de que empecemos a poner medidas humanas, ¿sí? Y es la importancia de aprender y entender la necesidad que tenemos de la voz de Dios en nuestra vida. Porque qué tal que aún estemos haciendo cosas que para el tiempo de hoy, para el Señor, son inmundas y que creímos que en su momento eran santas, ¿sí? Entonces creo que la santidad nos lleva a un nivel de dependencia de la voz de Dios increíble, porque nos hace estar como actualizados, ¿sí? Porque Él todo el tiempo está renovándose y eso requiere no solamente de nuestra misericordia, en su misericordia para con nosotros, sino en su forma también de funcionar en cuanto a todo este mundo y toda la forma en cómo Él está haciendo las cosas. Entonces, la santidad sí o sí me lleva a depender de su voz, ¿sí? Porque digamos que cada uno tiene procesos diferentes y ahí es donde a veces uno entra en conflicto, ¿no? A veces Dios a cada casa empieza a hablarle de cosas diferentes que tal vez no puede hacer por un tiempo o empieza a retirar. Y yo cuando ya empiezo a poner esa medida de pronto a otra casa, ya es donde viene la religión, porque aquellas medidas que yo te pongo para mí, que no fueron enviadas por el Espíritu Santo, son medidas de hombres y no significa que esté siendo santo. Y vemos mucha gente así, ¿no? Gente que se cree santa por sus obras y que eso está en la palabra también. Pablo va a tratar ese tema, que no vamos a ser más justos por lo que hagamos o más santos por lo que hagamos, sino que Él siempre va a llevarnos a depender del Espíritu Santo. Entonces la santidad, para saber si yo soy santo realmente, tengo que escuchar a Dios en cada una de las áreas de mi vida porque no hay reglas generales, sin duda, si no podemos decir, no, pues acá algunos sí pueden ir a bailar y otros no, no, o sea, hay cosas generales en las cuales sabemos que sí o sí Dios no está ahí, ¿sí? Pero ya hay procesos internos, personales y familiares en los que Dios está trabajando de forma diferente y donde la santidad está de medidas diferentes. Y ahí es la necesidad de cada uno de nosotros saber si al tiempo de hoy estamos siendo santos porque necesitamos escuchar esa voz de Dios que nos va a guiar en todo momento.
Ahora, sin fidelidad no hay santidad. Van juntos. ¿Qué es la fidelidad? Ahora lo compartía con Juan 15. Permanecer. Y pensemos en esto. Eh, una pareja de esposos tiene que permanecer en esa actitud de pacto. Ser fieles es permanecer en la actitud de pacto. El día que no permanece en la actitud de pacto, pues entra el adulterio y entran otras cosas en el huerto, ¿cierto? Y hay infidelidad. Entonces, no es suficiente con que yo mantenga una actitud de pacto en mi matrimonio una sola vez. Es algo que tengo que hacer todos los días. Igualmente es con el Señor. La fidelidad es algo permanente. No es que yo soy fiel, pero a veces se me salen malas palabras. No eres fiel. Es mentira. No eres fiel. Necesitas trabajar en santificar tu forma de hablar y en permanecer en fidelidad en aquello que Dios está trabajando en tu vida. Entonces, la fidelidad nos ayuda a que aquello que hemos alcanzado de Dios produzca el fruto que tiene que producir. Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero si no somos fieles, vamos a perderlos. Y muchas veces por falta de fidelidad no se manifiesta una mayor gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos que aquello que Dios nos entregó se pierda. Algunos lo mencionaba, que la fidelidad es guardar aquello que Dios nos entrega. Es eso. Si yo no guardo lo que Dios me entrega, lo voy a perder. Tengo al saltón esperando robarse esas semillas. Si yo no soy fiel guardándolas, si yo no las guardo, si yo no lo atesoro, si no soy fiel con eso, lo pierdo. Y digo, bueno, pero ¿por qué será que pasa esto? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué aquí? Porque no has sido fiel. No has sido fiel con las semillas que se te... Si no eres fiel con las semillas que se te han confiado, no vas a dar fruto. Entonces, tanto la santidad como la fidelidad son dos aspectos que van de la mano. Jesucristo dice en la palabra que Él fue santo en todas las cosas, ¿verdad? Natalia me preguntaba el sábado respecto a Cristo y su relación, digamos, con un violador, cómo él podía entender a un violador, si él alguna vez había tenido el deseo de violar a alguna mujer, porque dice que fue tentado en todo, ¿no? Y ese tentado en todo implicaba el deseo de violar a alguien, y evidentemente no, o sea, él siempre miró a la mujer con respeto y con santidad. Pero como sobre él fueron volcados todos los pecados en la cruz, pues él tuvo que cargar con esos malos deseos en la cruz. Pero en su vida de hombre como carne, él siempre miró a la mujer con respeto, con pureza y con santidad. Igual yo creo que cuando la palabra de Dios dice tentado en todo, no quiere decir que llegó a su corazón, ¿sí? Porque el tentar es si el diablo halló espacio en él, y obviamente nunca lo halló. Entonces no es que hayan entrado el deseo de, qué sé yo, cualquier cosa horrible que pueda imaginarse. Entonces él sintió esto, no, o sea, él estaba tan lleno que ni siquiera pudo entrar un mal deseo a su corazón, porque en el momento en que ya entra ya pecó. Es que ese es el pecado, por eso él va a decir que el adulterio no es solamente ir a la acción como tal, sino que ya si tú lo pensaste, ya. Y él sabía eso, él sabía que el diablo hallara en él cosas era que él ya lo hubiera dejado entrar a su mente o a su corazón. Entonces, nunca hubo espacio en él para por eso nunca hubo deseos, porque ya si tú deseas algo, ya hay un lugar ahí, ¿sí? Entonces estar ahí. Ahora, no hubo espacio porque él siempre fue fiel con lo que el Padre le encomendó. Como él guardaba todo lo que Dios le encomendaba, estaba lleno de la plenitud de Dios. Entonces, a veces también somos muy religiosos. Señor, ven y lléname, ¿no? Y tenemos una idea. Cuando el Señor me llena, siento cosquillas, me caigo al suelo, convulsiono, yo qué sé, no cuánta cosa pasa. Pero que Él nos llene implica de nosotros fidelidad. O sea, Dios no va a coger y a llenarnos y dentro de 8 días, ven y lléname otra vez y Dios como que, ¿y qué hiciste? O sea, hace 8 días te llené, ¿en dónde te rompiste para que se regara lo que yo deposité en ti? Es aprender a permanecer en una actitud de estar plenos y eso implica
el ser fieles con aquello que Él nos está entregando. Entonces, muchas veces hay esa sensación de no estar plenos, y esa en realidad es porque no hemos sido fieles con lo que Él nos dio. Cristo fue fiel con cada palabra que Dios le entregó. Y por eso Cristo no puede tocarlo nada de la tiniebla, ningún mal pensamiento, porque Él lo guarda, Él fue fiel con eso. Donde Él estuvo lleno de luz, y donde está la luz, la tiniebla no entra. Pero piensen, ¿no? Cada vez que Dios nos habla, eso es luz que Él está trayendo para nuestra vida. Pero si yo dejo que esa palabra que Él me habló, que es luz, se pierda, yo la olvido, no soy fiel con ella, no la guardo, no la preservo, pues simplemente la ausencia de luz es tiniebla. Entonces doy espacio para que la tiniebla entre y pueda comenzar a trabajar en mi vida. Entonces, la santidad y la fidelidad van juntas, van juntas. No hay un santo que no sea fiel. Y no hay un fiel que, bueno, fiel puede ser fiel con las cosas de la tiniebla, ¿no? Entonces, el santo es fiel porque preserva y guarda las cosas del Señor. Y la fidelidad es una característica del Cordero. Dice que Él es el fiel y verdadero, ¿no? Es de Él, o sea, de Él tomamos para poder alcanzar todo aquello que necesitamos. Pero no podemos ir a decirle al Padre: Señor, hazme fiel con tus cosas, porque Él no nos va a hacer fieles. Ser fieles es una decisión. O sea, Cristo decidió ser fiel. Dios no dijo, bueno, espíritu de fidelidad, vaya, vaya. No, 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 eso no está. Él decidió ser fiel y no mezclarse, no hacerse inmundo, no hacerse común con la gente de este mundo. Y no, soy fiel y permanezco en fidelidad. Y permaneció fiel y permaneció santo hasta el día en que fue crucificado. Entonces, mire qué tremendo lo que Pablo simplemente con el saludo ya nos está transmitiendo a los santos y fieles en Cristo. Todos en principio son santos. La pregunta, ¿son fieles? La fidelidad va a garantizar que yo esté lleno de Dios siempre, y no con carencias de Dios, sino lleno de Dios, disfrutando y viviendo en la plenitud que Dios ha preparado para nosotros, pues siendo fieles. O sea, la fidelidad es vital para que la vida de Dios se preserve en nosotros. Amén. No sé si tengas algo. No, no sé, alguno quiere de pronto mirar qué más encontraron de ese versículo 1 acerca de la santidad, de la fidelidad. Quería compartirles una definición de fidelidad que me pareció muy tremenda, y dice que fidelidad es hacer que la fe sea una realidad viva en nuestras vidas. Entonces, pues la notamos porque nos pareció de verdad muy profundo, porque es eso, ¿no? Es algo que también se manifiesta, al igual que la santidad. O sea, pienso que la santidad también es como una condición del corazón, ¿no? Y no es un título, sino es eso, es una condición que se manifiesta en nuestra conducta diaria. Entonces, era lo que pronto encontramos acerca de lo que es la santidad y la fidelidad. Muy bien, muy bien, muy interesante la definición. Bueno, amados, no siendo más, entonces vamos a avanzar hacia el versículo 2. Y en el versículo 2, sí, yo cerré por acá la Biblia. Dice: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? De repente esas dos palabras, gracia y paz, que surgen ahí. Revisarlas en esta semana, recuerden revisar diferentes versiones de Efesios, ¿no?
y vamos a ir profundizando más como en esas cosas muy claves que Pablo está hablando en esta carta a los Efesios. Leerla en más versiones, leerla, revisar acerca de la gracia, acerca de la paz, y vamos avanzando con eso. ¿Amén? ¿Te parece si buenas? Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos para que seas avivando en nosotros el hambre y la pasión por las Escrituras, Señor. Que entendamos que no es un libro más, sino que es tu voz revelada, Señor. Oramos para que comencemos a desarrollar la fidelidad y la santidad, Señor, de la forma en como tú lo has hecho, Señor, porque no hay mejor ejemplo que tú, Señor. Tú eres el fiel, el verdadero, el santo de santos, Señor. Y oramos para que las Escrituras comiencen a revelarnos a Cristo, porque tú eres a quien buscamos detrás de cada letra, detrás de cada versículo. Y oramos, Señor, para que cada uno de nosotros comience a llenarse de ti, a llenarse de la voz que estás hablando para este tiempo, para nuestras casas, para nuestra vida, Señor. Te pedimos que seamos buena tierra, para que cada palabra que hemos aprendido hoy, que ha venido del cielo, Señor, pueda hallar un lugar en nuestro corazón y crecer y dar fruto, Señor. Oramos aún para entender tus diseños, Señor, y despojarnos cada día de todo aquello que se opone a que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, Señor, en entendimiento, en sabiduría, pero sobre todo también en temor de Dios, Señor. Así que declaramos que este es un tiempo, Señor, donde la carta de Efesios se abre a nuestro corazón y a nuestro espíritu para comer y saciarnos de todas las riquezas de Cristo que están escondidas, Señor. Seas tú abriendo nuestros ojos y alumbrando nuestro entendimiento, Señor, para saber y entender qué fue lo que tú has dicho, Señor, y sigues diciendo en Efesios para nuestra vida hoy, Señor. Que no veamos esto como un libro pasado, Señor, sino como una voz que sigue estando en la eternidad del día de hoy y sigue teniendo palabras vivas para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.